buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Seno de 3y al cuadrado es igual a x2 por coseno de 5y a la 3. Como pueden observar, estamos frente a una función trigonométrica implícita, a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tal efecto, lo que procedemos a hacer inicialmente es aplicar la propiedad uniforme en dicha función, propiedad uniforme de las derivadas en dicha función. Y quedaría de la siguiente manera entonces. En el miembro izquierdo de la igualdad tendríamos derivada con respecto a x del seno de 3y al cuadrado va a ser igual a la derivada con respecto a x del miembro derecho sería entonces x cuadrado por coseno de 5y a la 3. Eso es lo que hemos hecho inicialmente, aplicar propiedad uniforme de la derivada a ambos miembros de la igualdad. Para tales efectos, observamos que nos queda en el miembro izquierdo. Tenemos que hallar en el miembro izquierdo de dicha igualdad la derivada del seno. Recordemos en general la regla que nos permite hallar la derivada del seno. Existe una regla de la derivada que me dice derivada con respecto a x del seno de v en general, esto es igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Y además tenemos acá en el miembro derecho de dicha igualdad un producto x cuadrado por coseno de 5y a la 3. Recordemos la regla para hallar la derivada de un producto. Me dice lo siguiente, si yo tengo en general derivada con respecto a x de u por v, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un producto. Procedamos a aplicar esas dos propiedades. Tenemos entonces derivada del seno sería coseno del ángulo sería coseno de 3y cuadrado por la derivada con respecto a x de dicho ángulo, que es 3y al cuadrado. Y en el miembro derecho de la igualdad tenemos un producto, sería, aplicando la regla de la derivada de un producto, sería x cuadrado por la derivada con respecto a x del coseno de 5y a la 3 más el coseno de 5y a la 3 por la derivada con respecto a x de x cuadrado de x al cuadrado. Vamos aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. Esto es lo que estamos haciendo, aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. ¿Qué nos toca hallar ahora en el miembro izquierdo? La derivada de una constante por una variable. Recordemos esa regla para derivar una constante por una variable. En general sería lo siguiente. Derivada con respecto a x. Derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Derivada de una constante por una variable. Vamos a aplicar aquí en el miembro izquierdo de igualdad. Luego acá el primer término del miembro derecho me dice derivada del coseno. Recordemos
la regla para hallar la derivada del coseno. En general es lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x del coseno de v, esto es igual a menos seno en general de v por la derivada con respecto a x de v. Y además acá en el segundo término tenemos la derivada de una potencia. Ya nosotros habíamos escrito, no la hemos escrito todavía, entonces recordemos la derivada de la potencia. Y tenemos derivada con respecto a x de a a la n, siendo a una variable, y n el exponente va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1. Apliquémosla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente entonces. En el miembro izquierdo tendríamos coseno de 3y al cuadrado, que multiplica a 3 por la derivada con respecto a x de y cuadrado. Recuerde que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Esto es igual a x cuadrado por la derivada del coseno. Recordemos que la regla me dice que es menos seno. Entonces, como es un negativo, abrimos un signo de agrupación con el paréntesis y tendríamos menos el seno del ángulo, que es 5y a la 3 por la derivada del ángulo, derivada con respecto a x de 5y a la 3, más el coseno de 5y a la 3 por la derivada de la potencia, que ahí tenemos la regla, la última que escribimos, sería 2x a la 2 menos 1, haciéndolo todo detalladamente paso a paso. Miremos qué nos pide el ejercicio ahora. Aquí en el miembro derecho izquierdo de la igualdad nos toca ya la derivada de esta potencia. Ya tenemos la fórmula previamente escrita. Acá podemos sacar el signo negativo aplicando propiedad conmutativa. Derivada de la constante por la variable, ya tenemos la fórmula escrita, y aquí resolvemos operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa. Entonces procedemos. Ya analizamos qué hay que hacer. Entonces procedemos y tendríamos coseno de 3y al cuadrado, que multiplica a 3 por 2y a la 2 menos 1. Recuerde que estamos derivando con respecto a y, nos toca dejar el diferencial, sería derivada de y con respecto a x. Toda esta expresión va a ser igual a, aplicamos propiedad conmutativa, menos por más da menos, menos x cuadrado, que multiplica al seno de 5y a la 3, 5y a la 3 por derivada de la constante por la variable, sería 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de y a la 3. Vamos haciéndolo paso a paso. Más, aplicamos propiedad conmutativa, 2x a la 2 menos 1, 2x a la 1. No se hace necesario poner el 1 en el exponente, recuerden eso, por el coseno de 5y a la 3. Detalladamente, paso a paso, sin omitir nada. Proceso muy sencillo. Aquí en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos unas operaciones a resolver, operaciones indicadas. Podemos resolverlas tanto los dos factores estos como el exponente, y aplicamos propiedad conmutativa. Acá podemos hallar la derivada de esta potencia, y este segundo término lo podemos dejar inicialmente igual. Entonces procedamos. Ya trazamos el plan a seguir y quedaría acá 3 por 2, 6, 6y
2 menos 1 simplemente y a la 1 que multiplica al coseno de 3y a la 2 por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos x al cuadrado por seno de 5y a la 3 por, acá tenemos el 5 que multiplica derivada de esta potencia, haciéndolo detalladamente sería 3y a la 3 menos 1 por, como estamos derivando con respecto a y, nos toca dejar el diferencial, sería derivada de y con respecto a x. 5 que multiplica a 3y a la 3 menos 1 por el diferencial, más este segundo término queda igual. Inicialmente 2x por el coseno de 5y a la 3. Aquí siempre hacemos los ejercicios detalladamente paso a paso. Miembro izquierdo de la igualdad inicialmente lo dejamos tal cual. Y acá en el primer término del miembro derecho, podemos resolver estas operaciones indicadas, este producto, las operaciones del exponente y aplicamos propiedad conmutativa. Entonces procedamos. Simplemente le damos un vistazo y el ejercicio solo va diciendo qué es lo que hay que ir haciendo. 6y que multiplica a coseno de 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x es igual. Aquí observamos que podemos resolver estas operaciones indicadas y aplicamos de una vez propiedad conmutativa y decimos 5 por 3, 15, 15 positivo por menos 1 sería menos 15, aquí tendríamos menos 15 que x al cuadrado por y a la 3 menos 1 sería y al cuadrado por, aplicamos propiedad conmutativa ahí, observamos que estamos aplicando propiedad conmutativa por el seno de 5y a la 3. Toda esta expresión por la derivada de y con respecto a x. El segundo término del miembro derecho queda tal cual inicialmente, 2x por el coseno de 5y a la 3. La verdad es que es un proceso sumamente sencillo, lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué observamos? Tenemos aquí el primer término del miembro derecho, lo tenemos con derivada de y con respecto a x, al igual que el término del miembro izquierdo. Hacemos esa transposición de esta expresión para el miembro izquierdo para luego factorizar. Entonces hagamos esa transposición de términos y quedaría 6y que multiplica a coseno de 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Toda esta expresión está con signo negativo, pasa con signo contrario, o sea, signo positivo, más 15 x al cuadrado por y al cuadrado por seno de 5y cuadrado de 5y cubo por la derivada de y con respecto a x. Igual a que a 2x por el coseno de 5y a la 3. Estamos desarrollando el ejercicio detalladamente paso a paso.
Toda esta expresión la pasamos al miembro izquierdo de la igualdad con signo contrario. Ahora observamos que tanto este primer término como este segundo término tiene derivada de y con respecto a x, que es lo que nos toca hallar. Entonces podemos factorizar con respecto a esa expresión y tendríamos derivada de y con respecto a x es factor de 6y por el coseno de 3y al cuadrado más 15 x al cuadrado por y al cuadrado por seno de 5y a la 3. Hemos factorizado y esto es igual a 2x por el coseno de 5y a la 3. Bueno, muy sencillito, todo lo que estamos haciendo es muy sencillo. ¿Qué observamos? Que ahora aquí, en el miembro izquierdo de la igualdad, toda esta expresión o todo este binomio que tenemos está multiplicando a la derivada de y con respecto a x. Todo este binomio lo podemos pasar al miembro derecho de la igualdad dividiendo. Entonces procedamos a hacer ese paso y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a pasar una línea divisoria bastante prolongada donde quede en el numerador 2x por coseno de 5y a la 3. Y en el denominador todo este binomio, que sería 6y que multiplica a coseno de 3y al cuadrado más 15x al cuadrado por y al cuadrado por seno de 5y a la 3. Seno de 5y a la 3. Y de esa forma hemos llegado al final de dicho ejercicio, donde vemos que es una respuesta un poquitico larga. 2x por coseno de 5y a la 3 sobre 6y que multiplica coseno de 3y cuadrado más 15x cuadrado y cuadrado por seno de 5y a la 3. Entonces, como es nuestra costumbre, vamos a encerrar esto en una cuadrícula con el fin de resaltar dicho resultado. Muy bonito ejercicio. Ya que las respuestas son un poco largas, pero muy bonito ejercicio. Lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Miren todo lo elegante que es en el proceso que hemos llevado a cabo. Siempre aquí en la parte derecha del tablero copiamos cada una de las reglas que nos permiten ir aplicándolas en la medida que las vamos necesitando. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores.
Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.